la predicción de las fechas de cosecha para un cultivo determinado, que es lo que están trabajando en este momento en el paso 2. La integral térmica es un concepto que se aplica mucho o con mayor preponderancia en zonas no tropicales, es decir, en aquellas que cuentan con estaciones, y es un concepto que explica la velocidad con que un ser vivo, en este caso un vegetal, realiza cambios fisiológicos importantes. En ese orden de ideas, para nosotros como agrónomos es un concepto que nos puede permitir predecir fechas de cosecha de cultivos. Como nosotros somos tropicales, Colombia está ubicada en la zona tropical, nosotros tendríamos el clima propicio para sembrar todo el año. En las zonas subtropicales que cuentan con estaciones, que tienen primavera, verano, otoño e invierno, ellos solo tienen la oportunidad de sembrar una vez al año. Es decir, un productor, por ejemplo, de maíz, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, eh, tendría posibilidad de tener una cosecha de maíz al año. Lo mismo frijol, obviamente los cultivos de ciclo corto, los de ciclo largo pues están adaptados para sobrevivir en el invierno. Em, Ejemplos de ese tipo son los que nosotros llamamos caducifolios, que pierden las hojas, y ellos son caducifolios porque están adaptados a perder las hojas en invierno, ¿cierto? Pero digamos que los de ciclo corto, ellos tienen que garantizar el poder sembrar la semilla y que el buen tiempo, el clima propicio les dé para que ellos logren cosechar. Y ellos deben cosechar antes del invierno porque en estas zonas normalmente cae nieve. Entonces, si el cultivo no ha sido cosechado cuando comienza a caer la nieve, el cultivo simplemente se quemaría y no sería posible cosecharlo. Entonces, el concepto integral térmica eh, es un criterio bastante interesante para esa predicción, pero que ahora en condiciones tropicales se está usando mucho por temas de cambio climático, de variabilidad climática. Entonces, cada vez más en zonas tropicales se está empezando a aplicar este concepto y posiblemente en lo que sigue pues se aplique con mayor periodicidad y frecuencia. Eh, Ustedes seguramente descargaron los datos de una estación meteorológica para realizar el ejercicio. Pudieron haber usado el aplicativo de Fedarroz, que es un aplicativo que entrega esa información, o cualquier otro sistema de información climática que les entregara los datos de las variables climáticas. No tendría que ser exclusivamente con el de Fedarroz. Ese se recomienda por facilidad, pero igual lo importante es que ustedes deberían contar con un, eh, un resumen de los datos de una estación, la cual comparto en este recuadro que resalté. Tenemos datos de temperatura mínima, temperatura máxima, promedios mensuales, la humedad relativa, promedios mensuales, la precipitación total, esta es la suma del mes, la precipitación se trabaja como suma, no como promedio, y el brillo solar, que también corresponde al promedio del mes. Lo que se hizo para el ejercicio fue colocar una columna con el mes, una con el día del mes. Entonces, mes uno que sería enero y hasta 31 de enero, mes 2 que sería febrero y hasta 28 de febrero, marzo y hasta 31 de marzo, y así sucesivamente hasta llegar al 31 de diciembre. Posteriormente se colocaron las variables. Como estos son promedios mensuales, la temperatura mínima de enero de 24, perdón, punto 304, se asume que es el promedio del mes, o sea que todos los días tendrían ese valor. Obviamente sabemos que no es así porque el promedio pues precisamente es la medida de tendencia central,
pero como la estación no nos entrega valores discriminados día a día, lo que hicimos fue colocar para todos los días el mismo valor de temperatura media, el mismo valor de temperatura máxima, el que nos entrega la estación para enero, 24.304 en la mínima, 31.02 en la máxima, todos los días igual, 82.68 humedad relativa, la precipitación total 7.24 y el brillo solar 6.34. Y eso varía mes a mes, o sea que cada mes tendrá sus propios valores que están dados en esta tabla. Entonces el ejercicio nos dice que hagamos una predicción de fechas de cosecha para un cultivo determinado y que asumamos una, una, unos grados día a los cuales se genera esa cosecha. Vamos a asumir cosecha para este ejemplo a 300 grados día acumulados. El concepto de integral térmica nos dice que el vegetal, y ahí estamos hablando de cada especie vegetal, eso también sirve para algunos animales como los peces, pero para nosotros en agronomía serían los cultivos. Cada especie acumula calor que le permite realizar cambios en su actividad fisiológica entre dos valores determinados, una temperatura base y una temperatura superior. Por fuera de esas dos, o sea, por debajo de la base y por encima de la superior, se estima que el vegetal ya no realiza acumulación de calor, es decir, que su actividad fisiológica no se detiene porque el vegetal no muere, pero sí se, se disminuye mucho. Entonces, la integral térmica nos dice que ese vegetal va a acumular calor entre esos dos extremos. Y aquí traemos como ejemplo al marañón, que acumula calor entre 23 y 28 grados. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos hacer sería aplicar un filtro para la temperatura mínima corregida y para la temperatura máxima corregida, en el cual nosotros filtramos los valores de temperatura mínima que esté por debajo de la base y los valores de temperatura máxima que estén por encima de la temperatura superior, en este caso 28. Excel me permite hacer eso de muchas formas. Eh, pues podríamos utilizar varias funciones. Yo trato de hacerlo lo más simple posible. Entonces le voy a decir que me consulte si la celda de temperatura mínima es menor a la temperatura base. Y esto es así, si sí es cierto que la temperatura mínima es menor que la base, que me deje la base, y si no es cierto, o sea que la temperatura mínima sea mayor que la base, pues que me deje la mínima. Entonces, ¿el qué hizo? Tomó 23.04 y preguntó si 24.3, perdón, es menor que 23. Como 24.304 no es menor que 23, pues me dejó ese valor, 24.304. Yo lo que necesito es que siempre me haga la consulta con esta celda, o sea, que esa celda quede fija. Entonces, para fijarla, encerramos la letra, en este caso la B, esa celda es la B2, en el signo pesos. Y encerramos esas dos en el signo pesos. Eso que me permite, cuando yo me paro en la celda y tengo el cursor con un signo más grueso, pero cuando me paro en la esquina, ven que la esquina tiene un recuadro, un reborde más grande, se ve el cuadrito ahí. El cursor cambia de un más blanco grueso a un más negro delgadito. Eso quiere decir que si yo copio
Si yo oprimo el botón del mouse y arrastro hacia abajo, Excel lo que entiende es que yo quiero que me copie esa ecuación o esa instrucción que yo coloqué ahí en todas las celdas que siguen. Entonces eso me facilita el cálculo porque no tendría que hacerlo manual. Entonces ya aplicamos la primera restricción. Filtramos todos los valores que estén por debajo de 23 y ninguno hasta ahora parece que esté por debajo de 23. Todos son mayores, entonces nos quedan los valores originales. Hacemos lo mismo con la máxima. Entonces le vamos a decir que si el valor de temperatura máxima es mayor que la temperatura superior, si es cierto, me deje la temperatura superior, y si no es cierto, o sea que la temperatura máxima sea menor que la superior, pues me deje el valor de temperatura máxima. De igual forma, como yo quiero que siempre me consulte contra esa celda donde está el valor de temperatura superior, pues las fijo. En este caso, ¿qué hicimos? 31.023 es mayor que 28. Sí, como es mayor, como se sale del rango, déjeme 28, me dejó 28. Hacemos lo mismo, nos paramos en la esquina, clic en el mouse y arrastramos. Entonces si miramos, todos los meses hasta ahora, vamos a llegar a enero, todos los meses tenían una temperatura máxima por encima de 28 y la vemos aquí. Todos son mayores a 28, o sea que se salen del rango, ahí ya aplicamos la restricción, acumúleme calor entre estos dos. Entonces todo lo que esté por debajo de 23 ya quedó filtrado y todo lo que esté por encima de 28 quedó filtrado. Ahora vamos a calcular los grados día, es decir, cuántos grados día acumula ese vegetal, en este caso el marañón, en esa zona con esos datos climáticos. La, la acumulación de grados días como cálculo tiene muchas ecuaciones, pues varios modelos. Nosotros vamos a trabajar con uno de los más sencillos, que es el propuesto por Tussaud, que dice que la acumulación de grados día se da como el promedio de temperaturas, o sea la temperatura media, menos el valor de la temperatura base. Entonces vamos a decirle que me sume los valores de temperatura. ¿Cuáles valores? Los que ya filtré. Que me los divida entre 2, o sea que me saque el promedio, y a ese valor le vamos a restar, a ese promedio le vamos a restar la temperatura base. Y eso me da que el 1 de enero ese cultivo con esos datos climáticos acumularía 3 grados día. Yo quiero que a ese promedio que va variando en el año siempre le restemos la temperatura base. Entonces hago lo mismo. Le pedimos al Excel que me fije esa celda, o sea que siempre me reste el valor que esté en la celda B2 que corresponde a la temperatura base. Me paro en la esquina y arrastro. Entonces revisamos en la última, me sacó el promedio de la H370, la fila 370, que es esta, más la I370, que es la temperatura máxima, que me las dividió entre 2 y me le restó B2, o sea que sí, estamos ahí. Entonces tenemos temperatura mínima, temperatura máxima y grados día. Ahora vamos a calcular los grados día acumulados. Esos grados día acumulados el acumulado es ir sumando consecutivamente el grado día. ¿Cuál es el grado día acumulado del primer día? Los grados días que se acumularon en el primer día. ¿Cuál es el grado día acumulado del segundo día? Los del primer día más los del segundo.
¿cuál es el grado día acumulado del tercer día? Desde el primero, más los del segundo, más los del tercero. ¿Cuál es el grado día del cuarto? Primero, más segundo, más tercero, más cuarto, y así sucesivamente hasta el último día, que sería el 365. Para no hacerlo manual, yo le digo a Excel que me sume el del día más el del día anterior y arrastro. Vamos a arrastrarlo hasta abajo. Y en ese caso, en un año, con esas temperaturas, un cultivo acumularía 1165.3 grados día. Ese sería el acumulado de todo el año. El día 365 acumuló 2.97, el 364 2.97 y así, porque todo diciembre, pues como los datos de temperatura son iguales, pues todo diciembre será igual, pero ahí ven cómo va subiendo. El máximo para un año con esos valores de temperatura son 1165.3 grados día. ¿Qué sigue? El ejercicio dice que vamos a sembrar el 10º día. Entonces, estas serán nuestras restricciones. O sea que los primeros 9 días yo no tendré cultivo. Yo arranco mi cuenta el 10º. Entonces borramos esto. Entonces mi primer día acumulado será el día 10º. Y con este grado de acumulado yo voy a calcular o a predecir mejor fecha de cosecha. Entonces fecha de la primera siembra, 10 de enero. Vamos a mirar la primera cosecha. Y vamos a cosechar a 300 grados día en el ejemplo. Tengo 289, 293, 297, 300. Puede que se pase un poquito, pero ese día acumuló los 300. O sea que aquí el 5 de abril estaría cosechando ese cultivo, si ese cultivo se cosecha a 300 grados día. Para efectos del ejercicio, todos vamos a trabajar, en este ejemplo que les estoy dando, a 300 grados día. Pero como esto depende del vegetal, en este caso marañón, uno podría consultar en internet, en una revisión bibliográfica, cuál es el valor de temperatura en el cual yo puedo cosechar ese cultivo o en el cual se espera cosechar ese cultivo. Entonces 300 en este caso es para efectos del ejercicio, pero cada cultivo tiene un valor de cosecha específico, habría que ubicarlo. Entonces ya coseché la primera vez, el 5 de abril, voy a dejar 9 días. Si ustedes miran aquí abajo, él me va contando cuántas celdas seleccioné, borro y asumimos, voy a borrar mejor estas del conteo para que arranque de cero y asumo que mi segunda cosecha, mi segunda siembra, perdón, está aquí. O sea que cosecho, primer cosecha 5 de abril, vuelvo y siembro 15 de abril y vamos a buscar los 300 grados día. 299.49, 302.51. O sea que mi segunda cosecha estaría el 14 de julio del mes 7. Nuevamente dejo 9 días y vamos para la tercer siembra. Mi tercer siembra sería el 24 de julio. Vamos a ver si alcanzamos a cosechar nuevamente. Y parece que sí. Y estaríamos cosechando el 3 de noviembre. Si yo dejo los 9 días que traemos en el ejercicio, ya no alcanzaría a cosechar en lo que queda del año, porque mi última cosecha fue el 11 de noviembre, entonces ahí terminaría el ejercicio. Entonces, predicción de fechas de siembra y cosecha. Primera siembra, 10 de enero.
Primera cosecha, 5 de abril. Segunda siembra, 15 de abril. Segunda cosecha, 14 de julio. Tercer siembra, 24 de julio. Y tercer cosecha, 3 de noviembre. Quiere decir eso que si yo tuviese un cultivo, aquí le pusimos nombre Marañón, pero podría ser el cultivo que ustedes estén trabajando, y ese cultivo se cosechara a 300 grados día, en esa zona en particular, con estos valores de temperatura, teóricamente yo podría tener 3 cosechas al año. Entonces, siguiendo con el ejemplo del maíz, ustedes posiblemente han percibido, y a uno le dicen, no, hay maíz de clima caliente y maíz de clima frío, y el maíz de clima caliente se cosecha a los 3 meses y medio, 4, y el maíz de clima frío se cosecha a los 6, 7 meses. No es que haya maíz de clima caliente y de clima frío. El maíz en clima caliente acumula más rápido los grados día necesarios para ser cosechado, y en clima frío, como las temperaturas son más bajitas, la acumulación de grados día es menor, entonces se demora más tiempo en completar esos grados día necesarios para la cosecha. Pero el maíz, esencialmente, independientemente del clima en el que esté ubicado, se estaría cosechando a los mismos grados día. Entonces es una herramienta interesante que me permite realizar ese tipo de manejo, sobre todo ahora que estamos en el tema de agricultura de precisión, y en el cual yo tengo actividades comerciales, y seguramente mi comprador me va a decir para cuándo esperamos la cosecha. Entonces en el país, digamos que ya estamos entrando en esas dinámicas comerciales de precisión. Ya no es yo llevo la cosecha cuando coseche, valga la redundancia, sino que ya hay muchos escenarios en los cuales por temas comerciales y logísticos uno debe darles una ventana en la cual posiblemente yo les llevo la cosecha, y en la cual posiblemente les llevo la cosecha es por aquí. Si el clima se comporta de acuerdo a los promedios, porque pues estamos en un escenario de variabilidad climática, yo esperaría que en esta franja alrededor del 5 de abril, sembrando en enero, yo estaría cosechando. Entonces mi cosecha llegaría a destino en los alrededores, se podría mover algunos días en función de las variaciones ya propias del año, pero estaríamos cercanos al 5 de abril, por arriba o por abajo, en función de cómo me varíen esas temperaturas, porque recuerden que hay años, el clima es variable por naturaleza, hay años húmedos, hay años secos, naturalmente el clima presenta esas condiciones, y hay años en términos de temperatura más cálidos y más fríos. Entonces esto podría salirse un poco del promedio. Entonces aquí ya calculamos los grados día y realizamos la predicción de fechas de cosecha y de siembra. Profe Javier, ahí estaría el paso 2 prácticamente completo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Preguntas. A ver, vamos con Rosario, que tiene la mano levantada. Pregunta. Buenas noches para todos. Ahí no vamos a usar la temperatura media, no la necesitamos. Rosario, ¿cómo estás? Sí. De hecho, lo que yo hice cuando calculamos grados día, esta parte de la temperatura media, si ustedes tienen el valor de temperatura media, pues se coloca acá. Pero lo que deben tener presente es que esa temperatura media es con los grados, con la temperatura ya con filtro, no la temperatura media que me da la estación medida, porque es posiblemente que esos valores de temperatura mínima y máxima se me salgan de este rango.
Entonces la temperatura media que va en la ecuación de grados día se calcula con los valores ya filtrados. Ya sería la máxima más la mínima dividida en 2. Sí, señor, así es. Gracias. Con gusto. Charles Delgado, adelante. Profe, buenas noches. Una pregunta. Es que, pero luego esos no son los datos que se descargan de la página. O sea, lo que no. A ver, o aparte de los datos que descargar, hay que hacer este proceso que es el que acaba de decir el señor. Ustedes realizan este proceso con los datos que descargan de la página, porque los datos de la página son estos. Estos no, son similares porque estos son de una estación particular, pero con esos se realiza este proceso. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. Sí, buenas noches. Profe, yo le tengo una pregunta. Qué pena la molestia. Lo que pasa es que la verdad, pues para mí ha sido muy difícil. No sé por qué me ha parecido no sé, o es que yo me estoy enredando, me estoy confundiendo sola. Bueno, yo realicé el primer paso, ¿sí? Tengo la información. ¿Cómo hago para hacerlo? O sea, así como se lo está mostrando ahí. O sea, para pasarlo así, ¿cómo hago para sacar la longitud? Yo le escribí al profe o sea, interno, pero pues tampoco estuve. Y lo otro es que cuando dice en la parte en la que dice, espere que lo llevo acá, cuando dice en el punto, por cada una de las 3 estaciones seleccionadas, descargarán y tabularán los datos anuales con las siguientes variables. Pero entonces cuando dice las estaciones es, por ejemplo, un ejemplo, la zona Boyacá, Tunja, Paipa y Cubará, ¿esas son las estaciones o es cuando es frío, caliente y ¿cómo es la otra? Yo tengo la misma duda que la compañera, o sea que yo tengo el meta y escogí la estación de Cumaral, Puerto López y Villavicencio. O sea, ¿esas son las estaciones Pero o que ya cuáles están es? formulados, ¿no? Es que la verdad, créeme, creo que no soy el único que no hemos entendido la estructura de la guía. Creo que estamos bastante perdidos porque no hemos entendido la estructura de la guía ni lo que está pidiendo. Compañero, hay una Totalmente de de arroz. acuerdo, yo también estoy perdida. Bueno, Muchachos, muy buenas noches. Yo entiendo por parte de las estaciones, es las estaciones climáticas, más o menos por el tema como se mueve el clima durante los meses. Eso es lo que tengo por entendido. No, compañeros. Miren la Bueno, F de arroz. es que ellos están formulados, si no estoy mal, eso está esperen complicado para muchachos, poder sacar las cierren variables, ¿no? y vamos hablando. Es que las variables Cuando las hablamos- sacan de la página, por ejemplo, de Fede Arroz, y ahí les da la variable como la temperatura máxima, la mínima, y te las descarga en Excel completamente. Eso yo ya lo hice y los datos me los dio, por ejemplo, Fede Arroz, que es el cultivo que escogí, que fue el arroz. Tú ingresas a la página y ahí te bota la temperatura mínima, la máxima, la humedad relativa, el brillo solar. Sí, pero acuérdate que el profesor dijo que se descarga no en Excel, sino en otro formato que hay. O sea, es que el formato que aparece es como, creo que es como cuadrícula, pero automáticamente te lo descarga como en Excel. ¿Cierto, profe? Una pregunta. Bueno, vamos. Sí, doctor Diego. Cuando hablamos de estación, estamos hablando de una estación meteorológica. Y una estación meteorológica es un dispositivo que puede ser análogo o digital, en función de qué tan antigua sea la estación,
en la cual se miden variables climáticas con instrumentos análogos o digitales para las estaciones más modernas. Esa estación está ubicada en un punto determinado. En un municipio puede haber una estación o varias estaciones. Entonces, si yo cojo Puerto Gaitán podría tener una o varias estaciones. Entonces, si tomo una de Puerto Gaitán, una de Cumaral y una de Yopal, ahí tendrían 3 estaciones meteorológicas, una en cada uno de esos 3 municipios. Hay municipios que tienen 1, 2, 3, 4, 5 en función de las necesidades y de las particularidades. Municipios que tengan aeropuerto, cada aeropuerto de Colombia tiene una estación meteorológica. Si mi municipio donde yo vivo tiene aeropuerto, encuentro los datos de la estación del aeropuerto y posiblemente de otras que estén ubicadas allí por diversos motivos. Eso uno. El aplicativo entrega los datos en un formato que se llama CSV, que son valores separados por coma, es una sigla en inglés, pero Excel los convierte automáticamente, entonces quedan directamente en Excel. Es en cuanto a la segunda inquietud que... Perdón, ahí dice también que tabularán. Ese tabularán es sacarle estadísticas o cómo es ese tabularán, perdón que tampoco entiendo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Señor? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí. Tabularán es Sí, eso, señor. y seleccionando. Eso es tabularán, ya. Bueno, esa es la misma, o sea, la información que descargamos no hay que hacerle nada, porque ya eso ya es tabular, lo que descargamos de la FEDERROS. Lo que pasa es que el aplicativo les descarga un Excel por cada variable. Van a tener un Excel de temperatura media, un Excel de máxima. Entonces tabularán es, tomen los datos y péguenlos todos en una tabla que les queden todos junticos. Eso es tabularán, ya. Esto. Porque y simplemente un dato por enero, pero ok, ya entiendo, hacer ese cuadro. Sí, sí, sí. Eso es tabularán ya. Por cada estación. Tutor, yo Por tengo cada una estación hay que pregunta. hacer Lo que eso. pasa es que... Sí. Buenas noches. Qué pena. Yo tengo una pregunta, tutor. Lo que pasa es que yo descargué los datos de la estación y esos datos me aparecen por municipio del departamento del Valle del Cauca. Entonces no sé si hay una opción en la que yo pueda solamente descargar dato por mes del departamento y que no me los entreguen por municipio, o ya lo hago por municipio y tabulo lo del municipio o lo del departamento. Valle del Cauca es uno de los municipios que por su producción agroindustrial, entre ellas la caña, tiene una cobertura de estaciones bastante amplia. Casi que hay municipios con varias estaciones. Y si miras el departamento, casi que todos tienen estación. Entonces la idea es que selecciones 3 municipios del departamento y de esos saques 3 estaciones y trabajes con solo 3 estaciones. Porque el aplicativo si te da todo el departamento, te pueden salir muchísimas estaciones. Trabajen solo con 3. En el otro extremo hay departamentos que casi que uno se enreda buscando 3 estaciones. Pero ahí ahí en la plataforma hay una opción donde está hay un plano y uno escoge las estaciones de cada municipio. Y ahí ya a uno le bota los indicativos de ese municipio específico. Así es, esa es la idea. Escojan un municipio, una estación por municipio y escojan 3 estaciones, o sea, 3 municipios. Exactamente así es. Sí, ahí se puede hacer porque uno busca en el mapa las estaciones que tiene FEDERROS y le da clic y ahí le bota uno los datos de ese municipio específico. Uno puede seleccionar esa parte porque por eso yo escogí Cumaral, Puerto Gaitán y Villavicencio. Pues en Villavicencio hay 2 estaciones, entonces ahí le va a botar a uno los datos, pero no puede seleccionar municipio específico donde hay estaciones. Exactamente, así es. Ah, vale, tutor, muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya uno tabula la información por cada uno de los 3 municipios y aparte de las variables que pide la guía, le debemos agregar lo de los grados día. El procedimiento es el mismo que vimos ahorita, solo que hacen eso mismo para 3 estaciones diferentes, pero el procedimiento es igualito, no varía entre estaciones, es igualito. Y es el mismo cultivo, o sea que el procedimiento es igual. Pueden tomar un Excel como Vale, está gracias.
como lo están viendo, y le anexan una hoja, que ya aquí tengo varios datos, vean. Entonces ustedes podrían tomar una hoja por cada estación, Cumaral, Puerto Gaitán, me invento otro, Yopal, y le ponen aquí abajo los nombres y pegan esta es la tabulación, y hacen el proceso igualito en las 3 hojas. Obviamente los datos varían porque cada estación tiene sus propios datos, pero como procedimiento como esto es exactamente igual. Una pregunta, Entiendo. ¿uno puede trabajar, profe, una pregunta, ¿uno puede trabajar diferentes cultivos o tiene que ser Marañón? No, ustedes lo escogen. Yo tomé Marañón como ejemplo. De hecho, ese cultivo no es común para nosotros. Una pregunta. Entonces, ustedes escogen y trabajan. Eso sí, para las 3 estaciones el mismo cultivo, pero el que ustedes escogen. Ok, gracias. Profe, una preguntita. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Sí me están escuchando? Perfectamente. Sí. Señor profe, una preguntita. Es que escogimos la zona centro, la zona de Boyacá. Entonces, pues más o menos dice que no sé si esté en lo cierto que tenemos que trabajar con lo del arroz. Y en esta región, pues el arroz por ahí en el plato, no sé si tenemos que escoger lo adecuado a la zona o a la región. Por ejemplo, cultivo de papa o maíz o arveja o algo así. Sí, lo más fácil es ubiquen los datos de la estación, pero no tienen que trabajar con arroz, porque obviamente uno trabajar con un cultivo que nunca ha manejado. En tu caso, que estás allá en Boyacá, en la zona fría, papa, arveja, frijol, maíz, escogen un cultivo propio de la zona que ustedes tengan información a la mano. Claro que sí, esa es la idea. Ah, ok. Sí, Entonces, para profe, hablar pero con... ¿de dónde uno saca esa información? Porque el ¿Cuál es IDEAM, la digamos, de Tunja, que sería la estación climatológica, que es la de Tunja, también hay una acá en Chiquinquirá, pero digamos, yo ingreso a la página de IDEAM y pues no sé cómo sacar los datos. O digamos, no sé si hay una página, digamos, que nos arroje así como la de Fede Arroz, hay una de Fede Papa o una de Fede Maíz, ¿sí? O sea, para poder sacar los datos, porque he buscado y he buscado y no he logrado sacar los datos para la zona de Boyacá. Compañera, saqué la FA, selecciona Boyacá y ya. Es que ahí creería que no se enfoquen tanto, si en su zona no hay cultivos de arroz, pues busquen otra zona hacia la zona de los llanos o el departamento de Arauca y donde sí encuentren la información. Me creería yo que de pronto no se encierren tampoco en su zona si no lo encuentran. No me deja acceder al chat, pero están viendo el Excel. Sí, señor. Sí, señor. Copien esa dirección. Sí. Esa dirección es el aplicativo de el IDEAN y funciona igualito que el de Fede Arroz, solo que el IDEAN tiene otras estaciones y hay estaciones, en este caso, de clima frío. Ay, gracias, profe. Ah, gracias. El tema es que como ese es el del IDEAN y ese lo consulta todo Colombia, a veces es un poco lento. Ténganle paciencia, pero la funcionalidad es exactamente la misma de Fede Arroz. Entonces pueden encontrar Listo, de profe. Tunja, de Mira. Chiquinquirá, Paipa, hacen el ejercicio con clima frío, pero con los datos reales, los pueden sacar de aquí. Sí, profe, porque la es que puede- imagínese, profe, discúlpeme, imagínese, pues para nosotros trabajar la parte de los llanos o partes calientes, pues no conocemos muy bien el tema y nos tocaría más esfuerzo tal vez en averiguar e indagar e investigar. En cambio, aquí esta zona la conocemos, es más fácil, claro. Esa es la idea, que trabajen en el sitio donde viven, que lo conocen. Profe, no me sirve el chat, no me deja acceder al chat, yo le comparto al chat nuestro, que la voy a colocar ahí. Coloqué. Al mío, colóquemelo al chat al mío, doctor, y yo ahí se lo comparto a ellos. Otra Listo. cosita, profe, listo. hablando ya de los anexos, bueno, ahí está el anexo, el anexo 1 por el portafolio de Fede Arroz. El climograma dice 2, pero ¿en qué parte ese también toca desarrollar, pero en qué parte de la guía hay que hacerlo? Que dice anexo 2 climograma. ¿Ese también hay que desarrollarlo? ¿O en qué parte de la guía hay que hacerlo? El climograma es un gráfico donde relacionas temperatura media y precipitación. Entonces, la temperatura media, ese sí con los datos originales,
La temperatura media la calculas con la mínima y la máxima y la precipitación la tienes ahí. Entonces es un gráfico de temperatura contra precipitación. Pero ya de pronto preguntándole al profesor directamente, ¿hay que hacer también esa gráfica de climograma y hay que agregarla a la guía? Sí. Listo. El otro anexo es el anexo 3 Angres. Tutor, qué pena. Una pregunta, ¿ese climograma lo debemos hacer por cada una de las tablas de las 3 estaciones? Sí, porque el climograma es diferente para cada estación, claro, porque tiene diferentes datos. Vale, gracias. En cuanto a ese anexo 3, profe, el de Angres, eso es un Excel. Sí. Hargreaves es un método para calcular evapotranspiración que se basa solamente en la temperatura, y es en la temperatura media. Entonces, calculamos la temperatura media como el promedio. Este valor es el que colocamos en Hargreaves. Y el de latitud, que ese me lo da la estación, que es este valor. Entonces el Excel con temperatura media y latitud te calcula evapotranspiración. Tutor, una pregunta. O sea, digamos un ejemplo, yo vivo en Ibagué, Tolima, ¿cierto? Entonces cojo Tolima y dos municipios más, ¿cierto? Ibagué y otros municipios. ¿Es así o me equivoco? Sí, escoges 3 municipios, así es. ¿Cualquiera o tiene que ser donde yo vivo? Los que quieras. Pues la guía dice que donde uno vive, porque cuando uno trabaja en un sitio que uno conoce, pues se ubica más fácil y demás. Pero no es obligatorio, la que vos quieras. Sí. Buenas noches, profe, una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí. Profesor, ¿es posible en el área donde uno está exactamente para tener los datos del clima ahí, montar algo parecido a una estación climática? O sea, yo lo puedo hacer sin necesidad de depender de estas estaciones o estos reportes, o sea, como para llevarlo más al detalle, o sea, más preciso, pues, en el donde yo voy a hacer el cultivo. Sí, con unas, bueno, les cuento algo. Y ustedes lo han percibido, el clima es variable, ¿cierto? Hay años húmedos y hay años secos, y uno intuitivamente ya lo percibe, hay años que llueve más que otros, eso es normal. Entonces, estadísticamente, yéndonos a la estadística, la idea es que entre más datos tengamos, mejor. Una estación meteorológica se considera confiable cuando ha medido datos en el mismo punto alrededor de 30 años. Con la pregunta que me haces, sería lo ideal, pero ¿qué sucede? Supongamos que este año es húmedo, entonces yo voy midiendo datos de temperatura y precipitación, y mi promedio, para hablarlo en términos que nos entendamos, uy, aquí llueve mucho, cae mucha agua, pero mentiras que el año que sigue es seco, y uno ya quedaría loco, si no perdonan la expresión, enredado, porque mi promedio no era pues alto y ahora porque está bajito. Entonces, sí se podría trabajar y sería lo ideal. Uno en la finca, en el cultivo, debería tener las variables, pero debe tener eso presente, que debe tener una medida al menos de 3, 4, 5 años, para que los datos se vayan ajustando húmedos con secos y ya tenga un promedio un poco más confiable. Pero es lo ideal. Eso. Pero, ok, profe, entonces yo podría contrastar esos datos que yo estoy generando con los que me presentan digamos, Fedarroz y los otros. Podría contrastarlos, ¿no? Y llegar como a un punto ahí o... ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estoy? Ve, mis datos sí están como con lo que dice la estación que ha medido aquí 50 años, por ejemplo. Okay. Voy ahí o estoy lejísimo. Seguramente este año es muy húmedo, por ejemplo. Teniendo eso presente, ese es el ideal, sí. Otra cosa, profe, en la guía dice algo de anexo 4, ecuación de Torceu, pero esa no la encontré, o esa.
Esa está en la bibliografía, es el documento que explica el ejercicio, pero no cómo se calcula, sino es un artículo donde predicen, en este caso predicen crecimiento de una plaga para un cultivo de vid, de uvas. La integral térmica también explica cómo se desarrolla una plaga. Entonces, trips, todos los cultivos tienen su insecto Ah, pero clave. no es de pronto no es un proceso que hay que hacer en la guía. No, es como un soporte teórico. Ah, ya le entendí. Disculpe, profe, esto, ¿será que su merced me puede como que explicar cómo hago para sacarlo de la longitud? Su merced dijo que aquí de la temperatura media uno la sacaba, o escuché No, mal. la longitud depende de la ubicación geográfica de la estación. Denme un segundo. Yo voy a dejar de compartir y les voy a compartir la página de Fe de Arroz. A ver si me permite. Ya estamos viendo Fe de Arroz. Esta es la página de Fe de Arroz. Está cargando, doctor. Ahora sí. Ahí está la página de arroz. Nosotros ingresamos a portal agroclimático. En portal agroclimático ingresamos a clima histórico de la región. Y ahí me muestra el mapa. Este es el mapa que ustedes han tenido. Departamento. Voy acá. Vamos a mirar aquí. Estaciones. Yo pongo el cursor sobre Profe, hay un audífono prendido por ahí, hace mucha bulla, no deja escuchar bien. Ya miramos. Gracias. Gracias, profe. Entonces, cuando ustedes se paran sobre el punto, vea que aquí hay 3 puntos, hay una estación en Aquitania que se llama Toquilla, esta se llama Guamo de Cisbacá, si le pronuncio mal me disculpan, y esta se llama Potrerito. Entonces, ustedes le dan clic sobre el punto y a la izquierda en la esquina ven como una tablita y dice ver datos. Le dan clic a ver datos y en ver datos les saca toda la info de la estación. Entonces les dice la latitud, la longitud, el código, que este es como la cédula de la estación. Cada estación tiene un número y no se repiten. Esta es la cédula. Está en Aquitania, la estación se llama Toquilla y está ubicada a 2.950 metros sobre el nivel del mar. Estos dos que están aquí son los que yo tenía en el Excel. Entonces Hargreaves, este valor es el que colocan en 5.6261. Pero esos son los datos de la estación de ubicación, no entrega datos climáticos. Los datos climáticos ustedes ya saben cómo los descargan. Entonces, para que quede nuevamente, me paro sobre el punto, le doy clic, él me abre la tabla de datos y me paro en la esquina, dice ver datos, le doy clic ahí y me carga los datos propios de la estación. Se llama Potrerito, está en Aquitania, a 3.047 metros sobre el nivel del mar. Esta es la cédula de la estación, la 350-910. Solo hay una estación con este código en el país. Y esta es la ubicación geográfica. Si yo voy con el GPS, con estos datos, llego a la estación. Ahí en este punto está ubicada la estación, bien sea digital o bien sea de las análogas más antiguas.
No sé si ahí te quedó claro cómo obtener los datos. Y si le das descargar, pues te descarga un Excel igual. Entonces, cuando decimos tabular, es que tomes los datos del Excel, estos, y los pegues todos juntos en un Excel, que es lo que les estaba mostrando ahorita. Bien hasta ahí. Listo, profe. Entonces ahí tendría que hacer esos pasos para poder obtener la información, ¿sí? Eso mismo lo haces para las 3 estaciones, exactamente. Para las 3 estaciones, para cada una la longitud es diferente. Bueno, miremos este ejercicio que puede ser interesante. Hemos hablado de trabajar con 3 municipios, pero si alguien está en Boyacá puede decir, yo trabajo en Aquitania, trabajo con 3 estaciones, trabajo con Potrerito, trabajo con Guamo y se me olvidó cómo se llama esta porque el aplicativo está como lento y no me carga. Entonces ahí están las 3 estaciones, así. Entonces trabajo con Potrerito, segunda estación Guamo de Cisbacá y tercera estación Toquilla. Ahí hay 3 estaciones, las 3 quedan en Aquitania, esa es otra opción. O trabajo con una estación de 3 municipios diferentes, como ustedes quieran. Bueno, está diciendo Santiago y Dayana que están perdidos. Pregunten, Santiago. Tutor, es que no ven cómo se descargan los datos de la estación. Viendo la verdad. En el aplicativo de Fedarroz, por decir algo, aquí estamos seleccionando precipitación acumulada. Fedarroz deja descargar diversas variables: precipitación, número de días con lluvia, temperatura máxima, mínima, brillo solar, humedad relativa y evapotranspiración. Entonces aquí estamos con precipitación acumulada. Seleccionamos el departamento, ustedes definen un departamento, le dan clic a los municipios, los 3 con los que van a trabajar. Vamos, para efectos del ejemplo, a dejar Aquitania, que ya lo teníamos. Y van a ir a esta parte de abajo donde dice elegir un formato para descarga, le dan clic y van a trabajar tabulación CSV. Creo que ahí no lo ven por el tamaño de la pantalla. Bueno, ahí creo que lo ven más fácil. Tabulación cruzada. Entonces escogen tabulación cruzada y escogen el que tiene las curvas. En este caso, miren que él les muestra como una pequeña imagen, el que tiene las curvas, que sean las líneas de colores, y descargan formato CSV. Le dan descargar, lo abren y él les va a mostrar. Miren que él les muestra al inicio unos valores. Aquitania, recuerden, Aquitania tenía 3 estaciones. La primera es la 910. Miren que tiene datos de enero a diciembre, la 910. Aquí están los valores de precipitación de los 12 meses. Como son 3 estaciones, sigue la 960, que también está en Aquitania, hasta diciembre, enero-diciembre, y la 970. De hecho, aquí me muestra otra, 920, me muestra 4 estaciones. O sea que seguramente en el mapa había un punto por allá en otro sitio que yo no vi en el momento. Entonces, Aquitania tiene 4 estaciones, la 920, la 970, la 960 y la 910. Cada uno con sus datos de precipitación. Profe, discúlpeme. Profe, usted está señalando algo, pero no se ve lo que usted está señalando en sí, está en la imagen anterior. Excelente. Gracias por... No cargo el Excel. Vimos bien hasta la descarga, ¿cierto? Descargó el Excel. Debimos descargar Sí, en... señor, descargó, pero no abrió en sí. Listo. Estamos ahí ya.
En el Excel. Sí, ahí Está listo. cargando. Me confirman cuando cargue, cuando lo puedan ver. Listo, ya, doctor. Sí, señor, ahora sí. Entonces, descargamos las estaciones de Aquitania, todas. Entonces él me muestra un dato inicial. Este es el promedio de todas las estaciones de Aquitania. Si yo quiero trabajar todo el municipio, este es el promedio para el municipio. ¿De dónde saqué ese promedio para el municipio? De 4 estaciones. La 910, que está en Aquitania, y me entrega datos de precipitación de enero a diciembre. Véalos aquí. La segunda estación es la 960, estoy tomando los últimos números, la 960 de enero a diciembre, segunda estación, que son estos. Tercera estación, la 970 de enero a diciembre, cada una con sus datos. Y la cuarta, la 920, cada uno con sus datos. Entonces, Aquitania tiene monitoreando precipitación. El promedio de esas 4 estaciones. Profe, qué pena, es que no se escucha. Qué pena. Pienso yo, ay. Don Carlos tiene audio prendido. Profe, por ahí se nos coló el reggaetón, no se escucha nada, Que por profe. favor, de micrófono. Ya quedó. Entonces, el aplicativo y el del IDEAN lo entrega muy similar, casi que igual. Me entrega precipitación, estamos trabajando con precipitación. De Aquitania, si yo voy a trabajar con todo el municipio, este sería el promedio. ¿Y de dónde sacamos este promedio? Del promedio de enero, de 1, de 2, de 3 y de 4 estaciones. Aquitania tiene 4 estaciones. Aquí solo me da el código, que es la cédula de la estación. Ustedes no están viendo, pero me vine al aplicativo de Fedarroz a ver si encuentro la cuarta estación. Aquí está, una se llama Potrerito, ya lo habíamos dicho. La segunda se llama Toquilla, que queda arriba en el alto. Guamo de Cisbacá, creo que se pronuncia así, no tiene tildes. Y la que no había visto se llama Casadero. Entonces Aquitania tiene 4 estaciones. Potrerito, Toquilla, Guamo de Cisbacá y Casadero. Cada una de ellas tiene un código. Y ese código es como la cédula, es este. Entonces ahí están las 4 estaciones de Aquitania. Por ejemplo, yo podría decir, como Aquitania tiene 4 estaciones, yo haría el ejercicio con esas 3 estaciones de Aquitania, si quisiera. O trabajo con una de Aquitania, con una de Sogamoso y con una de Isa. Me invento cualquier cosa, no sé qué tan cerca estén. Y con esas 3 estaciones hago el ejercicio, una de cada municipio. Ese sería el ejercicio. ¿Qué es tabular? Miren que aquí yo solo tengo datos de precipitación. Tomo estos valores de precipitación, los copio y los pego juntos a temperatura media, máxima, humedad, brillo solar y demás, para que me quede la tabla que estábamos viendo ahorita. Pues tabular es hacer un Excel con una tabla que me queden todos juntos. ¿Listos hasta ahí? Sí, profe, sí. Ya. O sea que las precipitaciones las descarga uno por aparte, la temperatura por aparte. ¿Sí? Sí, el aplicativo entrega cada variable por aparte, por eso dice tabule, o sea, tome esos 5 Excel, tome los datos y pégueles todos junticos en en un solo Excel, que es lo que yo hice en el que les mostré al inicio. Les vuelvo a mostrar el del inicio para que nos Profe, quede una pregunta. ¿sí? ¿Será tan amable de hacer, usted al principio nos estaba mostrando un Excel donde ya tabuló los datos y ya le sacaba los datos que era
que eran los últimos datos para ver, es que me estoy perdida ahí en la tabulación de los datos. Ya el grupo mío, o sea, ya entre los grupos ya cogimos las estaciones, cogimos 3, ya los tenemos así agrupaditos, pero estoy perdida en el punto 2, que donde dice los grados días, calcular los grados días. Entonces, usted estaba haciendo al principio un ejercicio de eso para ver si es tan amable de explicar. Profe, tiene el micrófono cerrado, creo yo. Ahora sí. Qué pena con ustedes. Les estaba contando que se me cayó la llamada un momento. Le entendí a Dayana, que creo que era quien estaba hablando del Excel. Entonces, para redondear la idea, la tabulación es esta. Como cada variable me la entrega en un Excel por separado, es juntar todos los datos en una tabla para que me queden juntos. Eso es tabular. Dayana estaba preguntando lo de grados día. El cálculo de grados día lo vamos a hacer con la ecuación de Tussaud. Tussaud es francés, en español sería Touzeau, ¿cierto? Ese es el anexo que está ahí. El concepto dice que los vegetales acumulan energía entre dos valores límites de temperatura. En este caso, para el marañón, yo tomé ese ejemplo, ustedes van a escoger el cultivo que deseen. Uno ubica los valores de temperatura base y temperatura superior de ese cultivo y lo que hace es filtrar los valores que estén por debajo de la base y por encima de la superior, porque por fuera de ese rango el vegetal no acumula calor. Entonces lo primero es aplicar un filtro para eliminar los valores que estén por debajo de la temperatura base, en este caso 23. Entonces le decimos al Excel que pregunte si la celda que tiene el valor de temperatura mínima, que en este caso la primera es E6, es menor que la temperatura base, que está en B2, me deje la temperatura base. O sea, para todo valor por debajo de 23, que me deje 23. Y si no es menor que 23, o sea que es mayor, me deje el valor de la celda. En este caso, 24.304 es mayor que 23, por eso me deja 24.304 y se pega para todo el año. Igual para la temperatura máxima, que pregunte si la temperatura máxima del día, que en este caso la del 1 de enero está en la celda D6, es mayor que la temperatura superior, que en este caso está en D2. Si es mayor, que me deje la de D2, la temperatura superior, y si no es mayor, que me deje el valor que aparece en el día. Como 31.023 es mayor que 28, pues me deja 28, porque me salgo del rango. Y así para todo el año. ¿Cómo se calcula el grado día? Con los valores de temperatura ya filtrados, no con los originales, con los filtrados, o sea, que estén en el rango de temperaturas. Calculo el promedio y el promedio se calcula sumando las dos, son dos temperaturas mínima y máxima ya filtradas, divididas entre 2, y a ese promedio le resto la temperatura base, que para el caso nuestro está en la celda B2, aquí la ven. Entonces, la ecuación... Qué pena. La temperatura base y temperatura superior, ¿dónde saca eso? Qué pena. ¿De la página o en qué lado? Hay que buscarlas en revisión bibliográfica en Google. Temperatura base y superior del cultivo que escojan, de la papa, del frijol. Exacto. Pero esos datos son del cultivo específico, o sea, dependiendo del cultivo nos va a cambiar los datos, claro, temperatura base y temperatura superior. Así es. Sí, así es.
Tal cual así es. Profe, ¿usted de casualidad no tiene un trabajo ya hecho, que yo haya hecho, que nos pueda mostrar más o menos para estructurarnos cómo se puede estructurar? Así no nos lo envíe, pero al menos que nos deje ver una guía. O no sé si usted de pronto ya haya desarrollado la guía de pronto, que nos deje ver cómo lo estructuró usted, a ver, si de pronto le entendemos mal la idea de todo lo que pide la guía. Pero es que el trabajo es en una tabla, el trabajo que les pide, realiza un pronóstico de fechas de siembra y cosecha. Entonces es una tabla que dice, primera siembra, 10 de enero. Primera cosecha, 5 de abril. Segunda siembra, 15 de abril. Que eso también varía de acuerdo al cultivo que escogimos. Las fechas de siembra, sí. Por supuesto. Eso depende del cultivo y de las temperaturas propias de la estación que escogen. Entonces es una tabla de siembra y cosecha. Las que les den puede ser 1, 2, 3. Aquí nos dieron 3. 3 en el año. 3 siembras, 3 cosechas. Entonces es colocar eso en una tabla. Lo segundo que colocan es el climograma. Y lo tercero que colocan es el cuadrito de Hargreaves, de evapotranspiración. O sea, lo pegan en el Word. Y ya el resto es análisis. Sería básicamente eso. Ya la información del costado izquierdo, profe, es los resultados de todas las operaciones de acuerdo a los días y, ¿cierto? Aquí el costado izquierdo hay un... ¿Esta? Sí. Sí, señor, eso. Toda esa parte, digamos, son los resultados ya de las operaciones basados en los días que tiene cada cultivo. Temperatura, sí. Eso que estoy seleccionando es lo que está en la tabulación. O sea, estos primeros son tabulación, tal cual. ¿Dónde empecé a hacer cálculos? En esos que están en amarillo. Lo primero que hice fue el filtro. Con el filtro calculé el grado día y luego lo acumulé para saber cuándo cosecho. Y hice el ejercicio con 300. Profe, no recuerdo la guía en cuánto sean 500. O alguno de los muchachos que la Sí, tengan, sí, creo que son 500. Sí, señor. Sí, señor, y 500. Pues yo le hice aquí con 300 como ejemplo, pero el ejercicio es el mismo, solo que ustedes ya no cortan aquí en 300, sino que siguen hasta 500. 500, exacto. Pero el procedimiento es igualito. Profe, una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad que nos pueda compartir este Excel para mirar las fórmulas y eso? Sí, yo se lo comparto al profe y él ya se los hace llegar, claro que sí, yo no tengo problema. Sí, sería bueno porque eso, digamos, la primera celda del costado izquierdo son los meses, ¿cierto? Marzo, abril, y eso están por... Esos son... O sea, ¿ustedes qué les va a quedar igual? Mes y día, ¿cierto? El cultivo colocan el que escojan, temperatura base superior la que escojan. Aquí trabajarían con 500, pongámoslo ahí. Y todo esto varía porque esta primer parte son los datos de la tabulación. La tabulación es traer aquí a la hoja los datos de la estación, todos. Entonces pegan los datos aquí en esa primer parte. Y ya esto, como el Excel ya está programado, corrigiendo estos, pues este Excel les calcula el resto, no hay problema. O sea, si yo aquí le pongo 13, por ejemplo, Excel ya aquí es justo. Entonces, digamos que ahí les quedan las ecuaciones montadas, yo se lo comparto al profe, colocan ya los datos de la estación, la que escogieron, y duplican esta hoja 3 veces, una para cada estación. Ajá. Profe, yo se la comparto, profe Javier, yo se la comparto al chat y usted ya se las hace llegar a los muchachos. Profe, una pregunta. Digamos que la estructura del informe que tienes ahí, ¿cuál es la lógica? O sea, la lógica es que arranca en el mes 1
tiene 30 días o, bueno, 31 días en este caso, y Sí, es replicar esa información que tienes al lado derecho y colocarla en cada mes igual, ¿sí? O sea, la lógica es que ese es el promedio del mes de enero, ¿sí? exacto, como no tenemos datos, lo ideal sería tener datos día a día, ¿cierto? Pero como Ok, tenemos el sí. promedio mensual, pues todos los días del Jugamos mes con el promedio. Ok, iguales, exacto, se pega listo, igualito. profe. O sea, el ejercicio, ¿cómo sería? Yo copio este, tengo aquí, En enero. me pego, me paro y lo arrastro todo enero hasta el Ese es 30 de enero. enero. O sea, traduciendo lo que me quiere decir es que la temperatura mínima para esa estación en enero fue de 24 grados 304, no sé, grados centígrados, ¿cierto? En Exactamente. el mes de enero, teniendo en cuenta toda la información que recopilé día a día, o sea, recuperó día a día, Eh, me generó ese promedio. Esa es la... Eso es. Ok, listo. Pero como a mí no me entregan los 31 datos, sino Ajá, en el voy promedio, con el para promedio. efectos del cálculo, yo trabajo todos los días iguales con el promedio. Así es, exactamente. Eso es. Ok, Entiendo, ¿no? para Está muy para yo gracias. obtener esa temperatura mínima, ese promedio, porque no dice promedio, sino la temperatura mínima del mes de enero, ya me la Sí, generó, él ya calculó por allá, dijo, en el mes de enero, de acuerdo a los 31 días, la temperatura mínima fue de 24.304, ¿sí? Esa es la exacto, lógica. Ok, exacto. listo, listo. Y ese 24.304 es el promedio de los últimos 30 años, lo que haya durado la estación ahí. Algunas Ah, ok, más o sea, nos antiguas, trae un histórico, ok, y ese es listo. el promedio histórico multianual, exacto. Ah, La ok, estación del Observatorio de Bogotá, del Observatorio Astronómico de Bogotá, que es de las más antiguas de Colombia, tiene un poquito más de 100 años. Entonces, ok, cuando me dice Bogotá tiene temperatura mínima 8, es el promedio de los últimos 100 años, lo que la estación haya estado funcionando. ok, entre más data, digamos, más exactitud. Ok, Sí, listo, digamos, profe. estadísticamente, entre más datos, mejor, sí. Entre más años, mejor. Así es. Ok. Profe Javier, no sé si hay más preguntas. Yo le comparto al chat del Excel y usted, si me hace el favor, lo comparta a los estudiantes si le parece. Listo, doctor, sí, señor. No, Muchas gracias, muy claro. doctor, una pregunta antes de... Una Sí. pregunta. Donde dice 500 sembrar CGDA, ¿qué de saca uno de eso? Vamos a hacer un pronóstico de cosecha cuando el cultivo acumule 500. Pues yo aquí lo hice con 300. Entonces, cuando acumule 300, ahí cosechamos. Dejamos unos días de, de preparación y volvemos y Descanso. arrancamos hasta la siguiente de 300. Dejamos los días y volvemos a sembrar. Tendríamos 3 cosechas al año con esos datos. O sea, que ya vamos a trabajar con... Pero ese es sobre uno, ¿qué? Una estación, ¿cierto? No entendí la última parte sobre un qué. Sobre una estación, ¿cierto? Sí, esta es una estación, este ejercicio es una estación. Hacen lo mismo, obviamente con los datos diferentes para las otras dos estaciones. Pero Pero fue entonces, una pregunta. sí, Entonces sería, por ejemplo, en los datos de nosotros, como en la YPRS 500, comenzamos, vamos a poner el ejemplo que comenzamos desde el día 10 a sembrar. ¿Cómo sé yo cuántas siembras voy a hacer? Comienzo con el 500, donde está el 500, donde encuentre el dato de 500 y después deslizo hacia abajo donde encuentre otro 500, es que inicio otra siembra o cómo sería ahí. no, cuando cosechas, en este caso yo lo hice con 300, aquí cosechas y al 10.º día vuelves y siembras y vuelves y acumulas hasta que vuelvas a encontrar otro 300 en el ejemplo que ya hice, ustedes trabajan con 500.
Dejas 9 días, vuelves y siembras y hasta que acumules otros 500. Por ejemplo, hagámoslo aquí. Vamos a buscar dónde es 500, aquí. El primer 500 estaría acá. Qué pena, profe, pero no le estoy escuchando bien. Profe, es que hay mucho ruido. Vamos a revisarlo a 500. Entonces dejamos 9 días. Volvemos a arrancar. Vamos a ver si nos da otro 500. Entonces, primer cosecha a 500 con estos datos sería el 31 de mayo. La segunda siembra sería el 10 de junio. 10 de junio. Vamos a buscar 500 nuevamente. Si fuésemos en 500 la segunda cosecha y tendríamos solo 2 en el año, sería el 25 de noviembre. El procedimiento es igual, solo que van a trabajar a 500. Entonces, siempre el 10 de enero. Esta verde es a 300, no la vamos a usar. Sembramos, cosechamos a 500. Primer cosecha el 31 de mayo. Segunda siembra el 10 de junio. Y busco el siguiente 500. Y la segunda cosecha a 500 me daría el 25 de noviembre. Y ahí termina el año porque ya no me da para otra siembra. Hacer siembra. Exacto. Pues yo podría sembrar, pero ya ese año no cosecho, ¿cierto? Entonces ya digamos que la decisión podría ser dejar así hasta el año que sigue, porque acumularía 80 grados, o sea que eso se me va, pues igual sería casi que lo mismo volver a sembrar el año siguiente en estas mismas condiciones, arrancando enero. Entonces a 500 para Marañón, con esos datos cosecho 2 veces, siembra 2 veces, cosecho 2 veces, a 500. Profe, siempre dejamos entonces 9 días para empezar a calcular. Sí. Ese sería como el espacio. Ok. Una pregunta, profe. Si quizás si yo tengo más de un cultivo en la misma área, los puedo calcular en 2 tipos de cultivos diferentes que se pueden complementar, por ejemplo. O sea, que haya una simbiosis entre esos dos y los necesite ambos, lo que se necesitan. Entonces, lo puedo, ¿cómo lo calculo? Ok, sembré las 3 hermanas, frijol, maíz y calabaza, y auyama, ¿cierto? Okay. Exactamente este cuadro, pero aquí coloco frijol, estos datos me sirven y acumulo otro. ¿Cuál es la diferencia? Que el frijol se cosecha, me invento cualquier cosa, no sé, no lo tengo en ese momento presente. El frijol se cosecha a 350, el maíz a 480 y la calabaza a 900. Entonces haces una columna de acumulación para cada uno de ellos. Entonces, o simplemente vas marcando aquí con 3 colores, porque los cosechas en diferentes grados acumulados. Pero los datos, el procedimiento es el mismo, o sea, la única columna que te variaría sería esta, la duplicarías o la triplicarías si son 3, 4 cultivos. Según los cultivos. Entonces a esta le pones GDA frijol, aquí pones GDA maíz, y la copias igualita. Entonces le das copiar aquí, que te quede igual y simplemente filtras, haces esto. El frijol es a 385, entonces aquí coseché el frijol, 385. El maíz lo traes en 480, cualquier número me invento. El maíz lo cosecharías por aquí abajo.
Ok, listo, profe. Gracias. Y la calabaza lo mismo, o sea, se puede aplicar tranquilamente para cultivos asociados o consociados o integrados, y ya como le pongamos el nombre y el manejo, pero es factible usarlo para ese tipo de arreglos. Ok, profe. Gracias. Listo, muchachos, les agradezco por la asistencia. Profe Javier, no sé si... Tutor, una pregunta. Sí. Ya entendí cómo tabular y lo otro, ¿cierto? Ya entendí la parte de arriba. Lo Sí. que no entiendo es cómo empiezo como en 500, cómo empiezo. Es que no entiendo la cosecha de la siembra, la parte me perdí, esa parte. Bueno, el número como 500 es un número general que les dimos para que todos tengan un valor de referencia, porque lo otro sería decirles, ubiquen el cultivo, ubiquen los valores de temperatura base y temperatura superior, y ubiquen el dato real de a cuántos grados día se cosecha. Entonces hay datos que pueden ser complejos de encontrar, entonces para que no se enreden, cosechemos todos a 500. Ubiquemos sí los datos de temperatura base y superior del cultivo que escojan, que esos valores se consiguen bastante fácil, y por eso es 500. Ese valor, digamos que es de referencia igual para todos para efectos del ejercicio. Pero si uno fuese estricto, debería ser así, uno debería ubicar en internet a cuántos grados acumulados voy a cosechar el cultivo que yo escogí: tomate, frijol, arveja, papa, maíz, arroz, en el caso del portal de Fe Arroz, y trabajar con ese valor real, digámoslo así, pero para no generar como una consulta muy compleja, pues les dimos ya el valor de grados de cosecha. No sé si ahí te queda más claro. Tutor, no, en la parte de arriba, qué pena. Esa es la parte de arriba que como empieza. Pero, donde lo entiendo. Hay uno verde, dice, en esa parte. Bueno, cuando GD es el grado día que el cultivo va a acumular, valga la redundancia, en ese día. Entonces, aquí porque todos los datos, como estamos trabajando con promedios, todos los datos de temperatura mínima y máxima son iguales. Pero si yo, por ejemplo, descargo los datos del IDEAN, del aplicativo Dime, Dime sí me entrega datos día a día. Por eso les contaba que a veces se pone lento, y es por eso Dime te entrega un Excel con 365 datos, y el Excel viene con todas las variables. Entonces, por eso se pone pesado. Dime te entregaría este cuadro, tal cual estás viendo ahí, y te da los datos de temperatura mínima, máxima, precipitación, todos diferentes. Entonces, este grado día que aquí está igual, pero está igual es porque los datos de temperatura son iguales, porque estamos trabajando con estos promedios. Yo los voy a acumular en el grado día acumulado. Quitémosle aquí el frijol para que me quede el GDA. GDA es grado día, o sea, cuántos grados acumula el cultivo en ese día. ¿Cuál día? En este caso el 10 de enero. ¿El acumulado cuál es? Sumarlos de todos los días desde la siembra. Entonces, el primer día es este, el segundo día ¿cuál es? El primero más el segundo. Miren la suma aquí abajo, 6.304, que es este. El del tercer día, primero más segundo más tercero, 9.456, que es este. El del cuarto día, 12.608, que es este. Y así sucesivamente, el del quinto los primeros 5 días, el del sexto los sextos días. Entonces, este es el del noveno día, 28.368, y es el que está aquí. ¿Listo? Entonces, la idea con la acumulación es predecir cuándo el vegetal va a acumular
los grados días que necesita esa especie, el cultivo, para, a nosotros nos interesa, cosecha normalmente. Pero yo podría tomar decisiones. Cuando uno maneja un cultivo tipo maíz, que tiene las etapas, está en etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hay cultivos que uno los maneja ya por etapas, empezó a floración, F1, F2, F3, F4. Ese tipo de cambios en café, ya la flor se cayó, pasó a puntilla, fósforo y demás. Esos cambios están dados y ya están las tablas a cuántos grados se realiza ese cambio. Entonces yo podría pronosticar todos esos cambios, y esos cambios de entrada agronómicamente me van a condicionar el manejo agronómico. ¿Cuándo le pongo el calcio y cuándo le pongo el boro? Por ejemplo, para que me amarre el cultivo. Entonces, el cultivo, no, perdón, el fruto. Entonces, si yo puedo pronosticar cuándo voy a tener esos mayores requerimientos por los cambios fisiológicos, yo podría hacer mi planeación agronómica desde la base climática. Porque esta es el tema de la integral térmica es una aproximación fenológica de los cambios de ese cultivo. Es más fisiológico, cómo el clima afecta la respuesta fisiológica del cultivo, y yo estoy haciendo una predicción desde el clima. Aquí lo dejamos solo en cosecha, pero yo podría trabajar cada una de las etapas intermedias. O sea, aquí estamos siembra y cosecha, los extremos. Pero todo lo que va en el intermedio de esas dos, yo podría pronosticarlo, y se consiguen los datos en general de los cultivos. A uno le dicen siembra el frijol, primer flor a tantos grados día, y comienza a ubicar las siguientes flores en los siguientes entrenudos a un intervalo de tantos grados día. Entonces yo podría pronosticar cuándo estaría el cultivo, en ese caso el frijol, en floración, y cuánto se demora, cuántos grados día se demora de aparición de flor a vaina. Entonces yo calculo cuándo está la vaina. Ahí, cuando está en vaina, tengo que hacer el control de hongos. Entonces yo ya podría predecir las fechas en las que tendría que estar planeando la fumigación del cultivo para que no se me afecte la vaina por hongos y demás. Y cuándo podría esperar la cosecha, que sería ya el grano o bien en verde o bien seco, en función de los grados día. Esos datos se consiguen. Para efectos del ejercicio lo dejamos solo siembra cosecha, los extremos, pero cuando uno ya tiene el cultivo y quiere volverlo más preciso, esos datos se consiguen. Entonces ustedes podrían, utilizando esta metodología que ven ahí en el Excel, predecir en el tiempo, calendario, desde la siembra, cuándo se presentarían con los promedios multianuales de la estación esos cambios fisiológicos. Esa sería la idea. Así lo trabajan en zonas no tropicales. O sea, yo siembro maíz, yo sé cuándo va a florecer, cuándo tengo la mazorca llenando, cuándo está el grano lechoso, cuándo está chocolo y cuándo lo cosecho, cuándo llevo la máquina para que lo coseche. Y ellos eso lo tienen listo desde 3, 4 meses antes de la siembra. O sea, ellos están en diciembre con hielo, con la finca llena de nieve, y ya saben cuándo van a cosechar el año entrante. Así lo manejan ellos. Entonces ellos ya saben cuándo compran la semilla, cuándo la deben tener lista, qué día siembran, y ya saben qué día están cosechando. Y ese pronóstico varía 1 o 2 días antes o después. Es muy exacto en esas zonas. Nosotros, como somos tropicales y tenemos buen clima todo el año, entre comillas buen, pues no nos hemos preocupado mucho por hacer este ejercicio. Pero ahora, con este tema de la variabilidad climática, le estamos empezando a poner un poco más de cuidado. Y esa es la idea con el ejercicio, que ustedes queden con la herramienta, y si es del caso, la puedan ir aplicando. Ok, no, muy interesante, profe. Súper excelente. Listo, muchachos, les agradezco por la asistencia. Cualquier cosa en que podamos apoyar a través del profe Javier, con mucho gusto. A través del profe yo les comparto al profe el Excel, y él ya se los comparto a ustedes.
Listo, profe, hermano. Bueno, que estén muy bien. Piénsenlo. Bueno, Muchas gracias, bueno, profe. profe. Buenas noches. Listo, no se me vayan a ir todavía. Bueno, profe, digo, muchas gracias, que tengan una feliz noche y agradecido por todo. No, ¿Vale? profesor, con mucho gusto. Los dejo para que continúen y cualquier cosa me va contando. Que estén muy Listo, bien. profe.